continuar con el tema de los elementos en la carta. Y en el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con el elemento en donde se encuentra nuestro Sol. Nuestro Sol es nuestro signo. Nuestro Sol está en el signo que nos corresponde por fecha de nacimiento, que si queremos estudiar la psicología de una persona, debemos centrarnos, enfocarnos en el elemento en donde se encuentra ese Sol. El elemento en donde se encuentra ese Sol nos va a hablar de la experiencia, del tipo de experiencia que la persona va a buscar en la vida y de la conciencia que tiene, hacia dónde se proyecta la conciencia del individuo. A muchos les parecerá absurdo, los que no lo tengan en ese elemento dirán, ups, pero realmente cada elemento tiene su vía de realización, de expresión. Y entonces vemos, por ejemplo, que las personas de fuego, si el Sol está en el tema de fuego, la necesidad de acción, de iniciativa, de entusiasmo, va a estar ligada a esa persona. Tenga o no tenga millones de planetas en fuego, la posición del Sol en el elemento nos va a dar esto. Y sí, las personas de fuego tienen una visión de acción y movimiento que está bastante conectada con la positividad. Pero si la persona tiene su Sol en tierra, es decir, en Tauro, en Virgo, en Capricornio, entonces la conexión va a ser una conexión material. La persona va a estar viviendo en función de lo que puede producir, de lo que puede concretar, de una visión de lo tangible, lo que puede ver, lo que puede tocar. Es la posición del Sol. Mientras que el aire se va a conectar con una expresión abstracta de la vida, más ligada a ideas, a pensamientos, a palabras. Allí es donde está el enfoque del aire y de un Sol en aire, Géminis, Libra y Acuario. El agua va a mostrar y a exponer los anhelos emocionales que lo llevan a moverse en la vida. De hecho, todo lo que hagan en la vida tiene que ver con un compromiso emocional, con una propuesta emocional. Esa es la visión de un Sol en agua. Si la persona no es fiel a ese elemento en donde se encuentra el Sol, posiblemente va a tener un evidente desgaste. Un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste psicológico. ¿Por qué? Porque ese Sol es su esencia. Esa es la esencia del individuo. Entonces, es allí y hacia ese punto en donde debe enfilar la caballería. Les voy a presentar una carta astrológica de una persona de aire, es acuariana, una persona acuariana. Esa persona acuariana, para la que les muestro esta carta, es una persona que es médico. Cuando revisamos la carta astrológica y lo que la persona hace está en desfase total con las necesidades del elemento que conforma ese signo solar, pues la persona en general no se va a sentir totalmente plena. Algo va a estar fallando, algo va a estar cojeando. Esta persona es Acuario
es médico y su luna está en Virgo. Aquí no estamos trabajando con la luna, pero resulta que uno de los 3 puntos claves, que es Virgo, y hago esa salvedad porque no fue casual que eligiese la medicina. La luna tiene que ver con las emociones, con los sentimientos y con mamá. Entonces, él escoge la medicina bastante, llevado por las necesidades, los impulsos y los deseos maternos, la motivación materna. Él escoge ser médico. Escoge ser médico. La familia quiere que sea un médico cirujano. Pero cuando empieza a trabajar sobre las distintas posibilidades de especialidades, se da cuenta de que es excelente para interpretar las radiografías. Ahí sale un ventarroncito de su aire. Y pues eso es lo que estudia, esa es su especialidad. Sin embargo, la necesidad de Acuario de relacionarse, de hacer contacto con grupos, con gente, pues no se da porque además el radiólogo en general está encerrado en un cuarto mirando e interpretando las radiografías. La interpretación de lo abstracto es importante para él. Sin embargo, mientras esto sucede, en su vida fuera del hospital es un asiduo lector y dentro de sus lecturas la ciencia ficción es lo que más le llama la atención. ¿Cómo es Acuario? Acuario es excéntrico, es raro, son personas futuristas. Ese es su mundo interior. Ahí acude él cuando logra salir de lo que es el mundo real. Para él, la realidad es ese mundo que lee y que desarrolla a través de su lectura. Tenemos muchos años haciendo terapias de regresión y hemos tenido regresiones súper interesantes a la Atlántida y e incluso a otros mundos, a otras galaxias. ¿Ustedes consideran que eso es imposible? No, no es imposible. Fácilmente hemos estado en cualquier lugar. Cuando él va a esos lugares, allí se siente pleno y feliz. En este momento, habiendo llegado el segundo retorno de Saturno, que es un tránsito sumamente importante, él está decidiendo dejar a un lado lo que viene trayendo como médico. Probablemente no deje la medicina como tal, porque su sol está en el área de trabajo y desde pequeño el padre le estuvo inculcando trabajo, 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 trabajo a la manera del padre, que no era su manera. Era un padre de tierra, esta no era su manera, pero la idea del trabajo, pues sí. Es posible que no deje la medicina, pero está muy entusiasmado con la idea de escribir una novela de ciencia ficción. Y yo soy la primera que lo aupo y lo aplaudo para que lo haga porque siento que allí podría ser el mejor. Ese es un caso importante. Si ven en esa carta, el sol está en Acuario, mas no hay nada más en ese elemento, nada más. Y ahí se cumple lo que antes decía. No importa si es un solo elemento, un solo planeta dentro del elemento en cuestión. Lo que importa es que ese elemento, el Sol, que ese planeta, el Sol, es la traducción de la esencia de esa persona a lo que realmente él debe ser fiel. Tú debes ser fiel a tu Sol, a las necesidades, a los requerimientos, a los deseos
de tu sol. Es para eso, para lo que venimos a la vida, para llevar adelante una misión determinada a través de ese camino. Y no es casual, viene dado a través de nuestro historial karmático. Entonces, tengo también esta otra carta que pertenece a una persona Virgo. Y ahí sí hago acotación de los otros dos puntos, en los 3 puntos claves de la carta. Sol, luna y ascendente, vemos que ella es Virgo, con la luna en Tauro y el ascendente en Capricornio. Los 3 puntos clave de la carta están en tierra. Su tendencia fundamental es hacia la tierra. Pero el sol en tierra ya está indicando que viene la vida buscando ese aterrizaje, la materialización, el contacto con lo material, y estando en Virgo, esto es de acuerdo a su experiencia laboral. Eso viene a ser un Virgo. Ok. Entonces, en el caso de ella ha trabajado toda su vida en una empresa, logrando la dirección de una rama. Pues sí, siendo Virgo, trabaja exhaustivamente, con disciplina y responsabilidad. Sin embargo, trabaja en proyectos varios, pero también trabaja en administración de presupuestos. Esta administración de presupuestos me cuadra un poco más. El resto tiene que ver con crear el proyecto, pero le preguntaba yo, ¿qué es lo que más te molesta? Bueno, que una vez que ya está hecho, entonces hay que cambiarlo, lo echan hacia atrás, hay que volverlo a hacer y otra vez hay que volverlo a hacer. Y si hay algo que molesta enormemente a la Tierra, es que le cambien las cosas, que lo muevan, que le quiten el piso de debajo de los pies. A la Tierra le molesta que lo cambien de ciudad, de país, que lo muevan de casa. El movimiento y el cambio son temas muy difíciles para una persona con el sol en tierra. Vemos entonces que esta persona, en el momento en el que llega la cuadratura de Plutón, que es la expectación que ocurre entre los 36, 37, 38 años, y que marca el final de la primera mitad de tu vida y el principio de la segunda mitad de tu vida, en ese momento tiene que dejar de trabajar. Por una razón u otra, tiene que dejar de trabajar en esa empresa. De primer momento, queda totalmente como desprovista de su seguridad. Esa es la reacción inmediata de un sol en tierra. En segundo lugar, la entrada de dinero, mi sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivo a esto? Ese es el segundo punto relacionado con la tierra. Y entonces, hablaba con ella hoy, y ella me decía, sí, pero qué cosa más loca, te vas a reír, pero estoy pensando dedicarme a la fisioterapia. Y me pareció increíble, lo máximo, la mejor idea que le pudo haber pasado por la cabeza. Varias razones. Una, Virgo es el médico del zodíaco. Virgo es el médico del zodíaco. Y estando ese sol en Virgo y en tierra, nos damos cuenta de que lo material es realmente el foco de lo que ella viene a hacer, para lo que es excelente. Difícilmente encontraremos a alguien mejor que ella para hacer eso. Y entonces, ¿qué materialización más clara que el cuerpo físico? El cuerpo físico es una expresión de lo material la más clara. Su ascendente en Capricornio tiene una tendencia a ocuparse de los huesos, del esqueleto, de la forma del cuerpo. Más,
Son más y más detalles. La elección que ella está haciendo es la elección correcta. Pues sí. Cuando vemos el elemento en el cual nuestro sol se desenvuelve, podemos ver miles de cosas. Incluso el elemento que define el lugar en donde está nuestro sol, a veces nos llama, nos atrae. La gente de fuego, por ejemplo, está muy cómoda si está al aire libre con el sol encima. No al aire libre de noche, al aire libre de día, muy, muy solar. Se llenan de energía. Tener a una persona con el sol en fuego, Aries, Leo y Sagitario, encerrado, es algo que con toda seguridad lo va a enfermar o lo va a deprimir. Entonces, el contacto con el elemento es algo muy importante para el individuo. Si esa persona de fuego entra en una discusión, ¿cómo creen que va a enfrentarse a esa discusión? Esa persona de fuego va a tratar de quemar a su contendiente. No sabe cómo entrar en una polémica sin ir con esa energía de fuego. ¿Va a ganar? ¿Va a perder? A veces no es tan buen aliado el ser así, de impulsivo. A veces no es buen aliado. Esto lo encontramos con el sol en fuego. Hay casos en los que igualmente, si yo veo una persona que tiene el ascendente en fuego y no tiene más nada en fuego, de la misma forma, y esto se los doy como tip, voy a ver que la energía de ese elemento va a ser determinante, muy fuerte. La persona de tierra necesita tener contacto, hacer contacto con el elemento, mucho, estar en la naturaleza, caminar sobre el pasto, sobre la tierra, meterse en el fango, es el contacto con el elemento. Y es muy efectivo. En casos de contiendas, en casos de discusiones, la tierra, como tierra, siempre va a querer ser frontal, directo. ¿Qué pasó? Vamos a hablar sobre esto. Y sí, tú tratas de pegarlo contra la pared, entonces la persona puede actuar con ira, con agresividad. Es la reacción de la tierra, es la reacción de un sol en tierra. Si la persona es de aire, entonces, cuando hay una discusión o cuando hay una pelea, la persona va como a darle vueltas por los alrededores primero, observando. Y finalmente, su enfrentamiento va a ser casi siempre un enfrentamiento verbal. Difícilmente se va a ir a los golpes. Es un enfrentamiento verbal, un enfrentamiento de mente a mente. Así funciona el aire. El aire también necesita estar al aire libre, tener contacto con el elemento que lo define, con el aire. La gente de agua necesita el contacto con el agua. Vemos que la gente de agua es feliz si puede vivir junto a un río, junto a un lago, cerca del mar. Son felices. La gente de agua muchas veces, de hecho, dice que se les activa mucho más la percepción, que son mucho más psíquicos si están cerca del agua. Y en el agua, cerca del agua, logran encontrar mucho más esa paz,
esa condición meditativa que necesitan para estar tranquilos, que necesitan para poner las emociones en orden. La gente de agua normalmente no busca la pelea y cuando hay una pelea más bien tienden a quedarse sorprendidos, no saben cómo reaccionar. Como no son de fuego, no van a brincar sobre la persona. Y como no son de tierra, no saben cómo ser frontales. Como no son de aire, no es verbalmente cómo van a poder solucionar la situación. Podría, de acuerdo a los demás planetas que tengan, usar un poco de aquí y un poco de allá. Pero realmente el agua, lleno de emociones, porque esa es su característica, que a veces incluso lo hace ser un poco negativo, el agua va a explotar a través de las emociones. Entonces son personas que de repente se ponen a llorar. Y lloran y lloran. Entonces el otro dice, ¿y este qué? Ay, pero qué débil. Ay, pero no tiene nada que ver con eso. Es el elemento en donde se encuentra el sol de esa persona, Cáncer, Escorpión o Piscis. Estos son las variedades de expresiones que muestran los distintos elementos, tomando en cuenta al sol dentro de esos elementos. Entonces, ¿en dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te proyectas tú? Y más todavía, si todos tomáramos en cuenta esto, ¿cómo nos ayudaría a entender al resto del mundo? Y qué decirte, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, visítame en mi página y escríbeme a mi correo. Me encantará tener contacto contigo.